Hola amigos, lunes y seguimos con la vorágine bajista que comenzó la semana pasada después de conocerse el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole. Si no saben a qué me refiero, les refiero a mi video que lo pongo aquí más arriba donde explico qué es lo que dijo Jerome Powell que tiró al suelo al mercado cripto y otros mercados. Pero bueno, no ha sido un fin de semana particularmente tranquilo, ¿no? Todos esperaban ya pasar la resaca de Jackson Hole tranquilos el fin de semana, pero no. Ha salido el Banco Central Europeo y ha dicho que va a defender el euro a capa y espada. ¿Defenderlo de quién? Defenderlo del dólar, claro que sí. También en uno de mis anteriores videos, se los dejo aquí arriba, yo explicaba cómo afecta la fortaleza del dólar al mercado cripto, el DXY. Y pues bueno, ya conociendo más o menos cuál es la postura de la Fed y cuál va a ser la reacción del Banco Central Europeo, yo quiero lanzar aquí, no es una primicia, pero es mi análisis. Nos encontramos en una guerra de divisas, el euro contra el dólar contra el euro. ¿Por qué? El Banco Central Europeo ha dicho que el dólar barato les ejerce presiones inflacionistas. Recordemos, Europa se encuentra en la peor crisis energética de su historia. Y el euro, no casualmente, son feedback loops, ¿no? Círculos de retroalimentación que todo afecta a todo, ¿no? La dirección de causalidad muchas veces no queda muy clara. Pero aparte de que Europa se encuentra en la peor crisis energética de toda su historia, el euro se encuentra en su punto más bajo contra el dólar de los últimos 20 años. Recordemos que los productos energéticos se comercian, se tasan principalmente en dólares y esto hace que Europa cada vez necesite dar más euros por la misma cantidad de dólares que necesita para comprar una determinada cantidad de un producto energético, ¿no? Entonces, por eso que en su lucha contra la inflación, el Banco Central Europeo ha determinado que mantener la fortaleza del euro es una condición importantísima, ¿no? Y obviamente esto, aparte de ser una parte de su estrategia contra la inflación, todos sabemos que el euro representa la unidad, la fortaleza de los países que se manejan dentro de esta zona económica y monetaria. Entonces es un objetivo no solamente económico, sino tiene un trasfondo de un objetivo político, ¿no? Demostrar la fortaleza de Europa en esta coyuntura de guerra económica, guerra energética y guerra en todo el sentido de la palabra. Eso es número uno. Entonces, guerra de divisas, dólar-euro, euro-dólar, Europa contra Estados Unidos contra Europa. Qué gracioso, ¿no? El rival a batir en cuanto a lo económico y en cuanto a la guerra era Rusia, pero ahora el Banco Central Europeo le preocupa más el dólar que lo que pueda ocurrir con la economía rusa. Esto nos va a llevar a una escalada, a una espiral alcista de tipos de interés. Cada vez que la Fed, Jerome Powell, decidan subir 50 puntos básicos a los tipos de interés de referencia, a la tasa de descuento, pues el Banco Central Europeo tendrá que responder más fuerte y elevar los tipos de interés en la eurozona, quién sabe, en 75 puntos básicos, y algunos se animan a decir que incluso la próxima subida de tipos de interés en Europa debería ser del 1% de 100 puntos básicos. Recuerden, yo hace un mes y medio ya decía que el Banco Central Europeo había empezado con sus subidas de tipo de interés muy tarde, ¿no? Cuando Estados Unidos ya llevaba 2 o 3 subidas de tipo de interés, Europa todavía no llevaba ni una. Entonces ahora tiene que recuperar el tiempo perdido si quiere salvar al euro, ¿no? Entonces esto va a empujar a Europa a una recesión y quién sabe una depresión. En Estados Unidos ya se habla de recesión técnica, de un soft landing, ¿no? De un aterrizaje muy suave, pero ya se descuenta que va a existir una recesión. Ahora imaginémonos en una Europa
con una soberanía energética casi nula, con un euro débil y una subida brutal de tipos de interés, con una subida que va a tener que ser casi vertical, pues Europa se encuentra ante las puertas de una depresión económica. Lo se puede decir más alto, pero no más claro. Y obviamente esto va a afectar al mercado cripto en muchas facetas. Recordemos que el tema principal de este canal es el mercado cripto. Yo ya les dije, el dólar, el DXY, el índice de fortaleza del dólar, es uno de los indicadores que nos da mejor información sobre cómo puede evolucionar el mercado cripto. Las potencias mundiales están apuradas en controlar la inflación. Entonces esto nos hace intuir que las subidas de tipo de interés se van a acelerar en el tiempo. Puede que los bancos centrales, es decir, la Fed y el Banco Central Europeo, sigan teniendo en mente esas 7 subidas de tipos de interés que ya más o menos nos dejaron entrever hace varios meses, pero que las lleven a cabo en un tiempo menor. Es decir, en lugar de terminar el ciclo de subidas a finales de 2023, puede ser que lo hagan hasta el segundo trimestre del 2023. Esto quiere decir que nos tenemos que preparar para un bear market de un año. Puede ser. Aunque ya hemos visto Jackson Hole, el discurso de Jerome Powell en la Fed, ha supuesto la vuelta al forward guidance, ¿no? Yo tengo varios vídeos diciendo que, por ejemplo, qué es lo que causó el término del bear market rally que duró 6 semanas en el mundo cripto. Fue que la Reserva Federal dejó de dar esas pistas de información a los actores de mercado y les dijo yo cierro la boca, no digo nada hasta ver los datos y recién voy a anunciar cuál es mi segundo paso. En cambio, en Jackson Hole ya más o menos la Fed cambia ese enfoque y lo cambia muy agresivamente. Ya no solo dice no es como antes que decía tengo planificadas 7 subidas de tipo de interés, no sé en el tiempo en el cual las voy a llevar a cabo. En cambio, en Jackson Hole lo pone muy claro y dice, yo no voy a dejar de subir tipos de interés hasta que la inflación vuelva a mi tasa óptima, ¿no? Que es entre el 2 y el 3%. Entonces, de ser una Fed muy vaga en cuanto a dar información, ya es una Fed muy directa, que va al cuello y te lo dice de frente, sin importar las consecuencias. Y es lo que yo digo, los mercados pueden surgir, pueden cambiar su tendencia de bajista a alcista en un territorio macroeconómico o en una coyuntura macroeconómica adversa. Lo único que necesitan es saber más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Entonces, les vuelvo a repetir, pese a que estemos en entrada a una recesión en Estados Unidos, a una depresión en Europa, eso no quiere decir de ninguna manera que el bear market va a durar lo mismo que la depresión o que la recesión. Recordemos que los mercados se mueven en anticipación. Los mercados se mueven con perspectivas, en base a apuestas, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? A predicciones. Entonces, cuando los mercados sepan cuál va a ser exactamente la hoja de ruta de las autoridades monetarias, y me animaría a decir de las autoridades políticas, porque este escenario catastrófico en cuanto a lo energético, en cuanto a lo político, en cuanto a lo económico, tiene una vía de solución rápida, que es la política, ¿no? Imagínense una firma de alto al fuego entre Ucrania y Rusia. No digo paz, digo alto al fuego, ¿no? Un enfriamiento de las tensiones entre Taiwán, Estados Unidos y China, ¿no? Eso puede pasar, ¿no? Como puede pasar lo contrario. Pero los mercados tienen que saber qué es lo que nos sigue, ¿no? En base a qué puedo realizar mis predicciones. Y va a ser precisamente en ese momento, y no importa si seguimos sumidos en una crisis o en una depresión, pero cuando los mercados ya sepan más o menos por dónde van los tiros, es cuando la
la tendencia se puede invertir y cuando podamos decir ya con muy alta probabilidad que estamos llegando al fondo del bear market, que es momento de desplegar nuestra pólvora y comprar pues los proyectos más sólidos y prometedores. Esa es mi actualización del día. Si sucediese algo algo importante, yo estaré aquí para contarles y el análisis correspondiente. Nos vemos en el próximo. Chao.